al presidente de Ecopetrol, al viceministro, a los expertos que aquí tuvieron la oportunidad de fijar una posición sobre el tema en particular, sobre todo de resaltar todos la importancia de Ecopetrol, sus filiales y subsidiarias para la economía colombiana, para el desarrollo de nuestro país. Todas son voces similares. No hay discrepancia en lo que aquí plantean los amigos que de manera gentil invitó la senadora Aida y los representantes del gobierno. Desde luego es muy importante, y eso lo resalta, apreciada senadora, hacer este tipo de debates para advertir en la opinión cosas que en el futuro pudieran llegar a darse. Sin embargo, esta comisión no puede convertir un debate eminentemente técnico como el que aquí han dado, sobre todo por la calidad de sus intervenciones y el conocimiento que en ellas denotan, volverlo un debate de carácter político. Nosotros no podemos, reitero, incurrir en el error de venir aquí a plantear falsas verdades o a crear falsas verdades, a llenar a la opinión de temor con una posible privatización de Ecopetrol. Resalto de lo que aquí han manifestado la mayoría, sobre todo su clara exposición, señor presidente. Las circunstancias actuales por las que pasa la empresa no suponen que se tenga ni siquiera que explorar o analizar la posibilidad, senador Milton, siquiera de avanzar en un proceso de privatización o de enajenación nuevamente de acciones. Y el debate de la enajenación, que fue exitoso en el pasado, que como lo advertía el señor presidente, permitió duplicar el crecimiento de la empresa, no como en Venezuela, que estaba revisando aquí unas notas de Enrique Kraus, que con claridad cuenta la desastrosa situación de PDVSA, la empresa de petróleos tal vez más importante del mundo, como a partir del año 99 hasta la fecha dejó de producir 3.7 millones de barriles a 2.7 millones de barriles, como esa empresa que hoy el 96% de las exportaciones de Venezuela es producto de lo que hace PDVSA con las demás empresas con quienes tienen acuerdo para la explotación y producción de petróleo, hoy le está generando graves problemas a esa nación. Y cómo esa nacionalización a ultranza que algunos defienden permitió en los últimos años un deterioro significativo de la misma, no por cuenta de la reducción de los precios de barril en los mercados internacionales, sino como lo plantean los expertos, por la reducción en la producción, producto de la inoperatividad, de la ineficiencia a lo que conllevó esa nacionalización. Y les pongo este ejemplo. Mientras en el año 98 producían 3.4 millones de barriles diarios con 40.000 empleados y trabajadores, a la fecha tienen 120.000 empleados y trabajadores, triplicaron su carga laboral, apreciado presidente de la USO, redujeron la producción de la misma y ha sometido eso a una crisis gravísima a esa empresa. Luego, podemos aquí advertir con tranquilidad, apreciado presidente, que ni el gobierno, ni el director de Ecopetrol, lo acaba de expresar también el viceministro, están pensando en enajenar
o privatizar ni Ecopetrol ni ninguna de sus filiales. Aquí han hecho otras intervenciones a las que quiero referirme. Comparto, doctor Álvaro, plenamente lo que usted, Álvaro no, el doctor Camilo Urrea, que hace un análisis serio muy similar a lo que plantea el director de Ecopetrol en las cifras. Luego, en ese sentido, entendemos todos que el momento de Ecopetrol hoy no permite ni siquiera plantear ese debate porque no hay necesidad de hacerlo. Le escuché a César Loza un tema que me parece interesante y tiene que ver, señor presidente, con la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Advertía él que hay un documento COMPES, que hay un estudio sobre la necesidad de hacer esa inversión. También plantea que fue suspendida en el momento complejo que vivió la empresa en el año 2015, que no solamente fue un momento difícil para Ecopetrol, sino para la economía colombiana. Se habían proyectado los ingresos con unos precios Brent elevados, y esa dificultad de que el barril pasara de $120 a 35 en los mercados internacionales, producto de la volatilidad del precio del petróleo en los mercados internacionales, pues le generó no solamente a la empresa Ecopetrol, doctor Carlos, problemas y dificultades, sino también al país. Recuerde usted que en esa época el déficit llegó a 22 billones de pesos, tuvo este Congreso que salir a aprobar una ley de financiamiento para garantizar el gasto público social que ya había sido aprobado en el presupuesto general de la nación de esa época. Pero considerando que en apariencia de una época de vacas gordas, producto de esos precios que en teoría hoy son estables, pero que en el futuro, lo advertía también quien intervino al final, el doctor Álvaro Pardo, pudiera cambiar de un momento a otro, que revisen con seriedad, con rigor técnico, si se puede o no adelantar esa inversión que en el pasado aplazaron por la disminución de los precios, y que, como aquí han advertido los técnicos, la posibilidad de transformar el crudo en gasolina, en diésel, en fin, en todos los productos derivados del petróleo, pues generaría o podría generar una rentabilidad muy importante para el país. Ahora, si el temor es que suceda lo de Reficar, eso es otro cuento distinto. Yo creo que de Reficar se han aprendido muchas lecciones para evitar que se cometan en el futuro. Y una duda que tengo. Doctora Ávila, usted nos escuchaba decir en el debate de manera reiterada que no había déficit y que el gobierno estaba incurriendo en una mentira monumental al plantearle a la opinión pública nacional que el próximo año habría un déficit presupuestal de 14 billones de pesos. Y que, a juicio de ustedes, si se consideraran esos precios halagüeños del petróleo hoy, ese déficit no sería de tal magnitud y por lo tanto no se requeriría ley de financiamiento que permitiera garantizar los 14 billones de pesos que se requieren para garantizar el gasto público social que aprobábamos nosotros en pasadas semanas. Aquí acabo de oír al doctor Álvaro Pardo hacer referencia a las proyecciones de precios Brent de petróleo. Leía un artículo la semana pasada en el que los analistas manifiestan que es posible que los precios empiecen a bajar nuevamente, y hacían una relación de cómo en 3 días habían tenido una reducción
importante, significativo. Luego, lo que quiero plantear aquí, apreciados compañeros, es que las circunstancias van asistiéndole la razón al gobierno por la proyección moderada que hizo de precios Brent de petróleo, porque no podemos ser tan irresponsables como han sido en otros países. Recuerdo cómo el ministro de Hacienda de Venezuela, Ali Rodríguez, por allá en esa época de bonanza petrolera en el 2008, doctora Ida, que le gusta la historia y le gustan los vecinos. Los vecinos de Venezuela, la gente sí, pero los dirigentes en el diálogo, por favor. Proyectaron el presupuesto sobre $250 el barril. Imagínense ustedes, con una proyección de ingresos a ese precio de más de 1.8 billones de dólares, terminaron recibiendo, mi apreciada, billones de dólares, no billones de pesos, terminaron recibiendo 635.000 millones de dólares, y la plática se perdió, dicen los analistas. Simplemente para finalizar, señor presidente, pedirle excusas porque me debo retirar, y no tenía ánimo de calentar el debate, y no lo calento. La doctora Ida hace con mucho juicio y responsabilidad estos debates. En buena hora le da la posibilidad al gobierno de decirle con claridad a estas comisiones que no habrá venta ni privatización de Ecopetrol, que no están pensando en privatizar CEMIC por la importancia que tiene. Y un dato, yo trabajé en la vicepresidencia de transportes de Ecopetrol, hoy CEMIC. Tuve la posibilidad de recorrer varias regiones del país donde están las estaciones de bombeo y los puertos. Lo que pasa es que tenemos el diálogo del doctor que no cometan el error de decir que Ecopetrol no ha incidido en el desarrollo de las regiones. Yo creo que eso es irresponsable con la importancia que una empresa como esta ha tenido con Colombia. Desde luego, apreciada doctora Aida, tal vez ustedes quisieran que todos los recursos se destinaran a subsidios y se destinaran a ese tipo de cosas. Y no lo digo yo, y no lo digo por joderle la vida, lo dicen los que conocen y los que estudian y los que hacen análisis serios. Esto no me lo inventé yo. 35 años analizando ese tipo de modelos económicos que a usted le gusta y que usted defiende. Pero ya para finalizar, me iba a referir a un tema, la doctora Ida me acaba de sacar de que me preocupó mucho. Los contratos de asociación han venido variando con el transcurrir de los años. Hicieron dos preguntas muy concretas que a mí también me generan dudas. La primera, ¿por qué en esos contratos de asociación, ahora conocidos como de operación y exploración, si es cierto, eliminaron esa cláusula que permitía o que obligaba a quienes están en esa tarea, en esa responsabilidad, cuando el Estado lo requiriera, le vendieron de manera directa antes de ponerlo en los mercados internacionales? Y otra que también me cogió por sorpresa, y lo planteó el doctor Mario Valencia, sobre las filiales y subsidiarias en el extranjero. Él hace referencia a 7 que no figuran. ¿Eso es realidad o es
también verdades a medias. Y si es realidad, pues con mucho respeto le pido que le explique a esta comisión y, señor presidente, ahondemos en ese debate en próximas comisiones para tener suficiente claridad sobre ese tema en particular. Y doctora Díaz, yo trabajé en Ecopetrol y agradezco infinitamente a esa empresa la posibilidad que me dio de recibirme cuando era apenas un muchacho. Allá tuve la posibilidad de tener mi primer empleo como profesional universitario en las vicepresidencias de transporte de Ecopetrol. ¿Y cómo le parece que allá me di cuenta de una cosa que pocos le reconocen a la empresa? Esa es la empresa que mayores posibilidades le brinda a sus trabajadores. Pregúntele al presidente de la USO. Conocí compañeros que tenían 16 hijos con distintas mujeres y todos tenían la posibilidad de estudiar en las mejores universidades del país. Todos, sin excepción. Pero no solamente eso, el mejor servicio de salud que recibe un colombiano en este país lo tienen los funcionarios y trabajadores de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Recuerdo cómo esa empresa compraba en una época en Barrancabermeja las reses, la carne para los trabajadores, la repartían y no solo ellos iban y la vendían en las carnicerías de la esquina. Y no les sigo contando historias de esas, porque esa es una empresa que ha sido extremadamente generosa con sus trabajadores y con sus funcionarios. Muchas gracias, señor presidente.